como les decía, cuando llegamos al nivel uno, ahí el espíritu ya alcanza un nivel muy grande. ¿Quiénes llegan al nivel uno? Los espíritus que en la tierra tuvieron mucha evolución como personas. Llegaron a ser médicos, llegaron a ser espiritistas, santeros, personas que tuvieron una vida sana, correcta, personas que tuvieron una vida no perfecta, pero casi perfecta, que hicieron el bien, que no hicieron daño, que no hicieron mal. Esas personas van a reencarnar y van a llegar al nivel uno y de ahí para allá, ¿qué es lo que hay? Que es el máximo nivel que existe, que son los ochas, los orichas. Por eso, Yemayá fue una persona que existió. Ochun existió, Batalá existió. Fueron personas como nosotros. Ellos murieron, por eso es la frase que dice, Iku los biocha, porque ellos murieron. Iku significa la muerte. Los biocha quiere decir que hubo un proceso espiritual de reencarnación de esos espíritus de Yemayá, Ochun, o Batalá, Changó, todos los orichas, el panteón Yoruba. Hubo un proceso de reencarnación y hubo un proceso de evolución que esos espíritus tuvieron por años, por siglos, que cuando llegaron a ese nivel se convirtieron en ocha, en oricha, que ya es el nivel más alto que existe. Por eso es que se dice que la ocha no baja a la tierra. ¿Quién baja a la tierra? Egun, que tuvieron que ver con esas ochas. Cada oricha, cada ocha bajó a la tierra con 401 deidad. Todo esto yo le he hablado miles de veces por aquí. Por eso que tú estás dando un tambor en La Habana, para Yemayá, y en la misma Habana hay 12 tambores más. Y en 12 casas diferentes vino Yemayá. Si Yemayá es una sola, ¿cómo va a venir en 12 casas? De esas 401 deidad que bajaron con esa ocha a la tierra, son las que vienen al mundo. Porque la espiritualidad de Yemayá es tan grande y tan fuerte y tiene una energía tan potente que si viene a la tierra, se acaba el mundo. Demasiada energía. ¿Cómo no se dice que el día que se acabe el mundo, quién viene a la tierra según en la iglesia y en la Biblia? Cristo no va a venir, o los Dumare no va a venir a hacer el juicio final. Cuando esa energía venga a la tierra es porque se acaba el mundo. Quiere decir que cuando la energía de Ocha venga a la tierra, el mundo se acaba. Ni Changó puede venir a la tierra, ni Yemayá puede venir a la tierra, ni Obatala. ¿Quiénes vienen a la tierra? Egun, enviados por esos orichas. ¿Quiénes son esos Egun? ¿Quiénes son esas deidades? Fueron deidades Egun que pactaron con Yemayá. Personas que podían haber tenido 8 Yemayá, por ejemplo, en el caso de Yemayá, y evolucionaron como espíritu demasiado y vinieron a la tierra. De esas 400, una deidad de cada espiritualidad o de cada oricha, vienen a la tierra, mandada por el santo, y hablan en la tierra lo que el oricha y Olodumare les permite. No se pueden pasar de lo que el santo les permite hablar. Por eso mucha gente quiere que le digan, dime esto, dime aquello. No, el santo nada más va a hablar hasta donde Dios lo permite, hasta donde Olodumare lo permite, o Lofi. Porque el día que vengan a la tierra y hablen de más, no, igual que Edgun, el muerto, no los dejan bajar más. Entonces, nosotros como seres humanos, vamos a trabajar en base a que nuestro guía, nosotros vamos a prestar nuestra materia para que ese espíritu reencarne y evolucione en la tierra, reencarne en nosotros, nuestra materia, evolucione como espíritu, adelante como espíritu y llegue el día de mañana a convertirse en una energía de primer nivel. Cuando estén en el primer nivel, ya van a pasar a una espiritualidad muy grande, donde ya ellos van a tener otra misión como espíritu, más fuerte, más profunda. ¿Entienden? Entonces, ¿quiénes se quedan en el nivel 3 que no evolucionan, que no adelantan, que se mueren y van a las tinieblas, a la oscuridad? Aquellas personas que en la tierra hacen daño, que hacen maldad, que mueren, que tienen muertes trágicas, como por ejemplo accidentes, personas que se quitan la vida, que se suicidan, personas que son borrachos, alcohólicos, personas que son drogadictas, que mueren así, nunca llegan a salir de la mala vida, sigan por el mal camino y cuando mueren no reencarnan. Esos espíritus no evolucionan, no adelantan, se quedan en un nivel 3. ¿Ok? Es importante que ustedes sepan esto. ¿Ya, amor? ¿Ya te la fa?
Entonces, ay, yo no veo estrella, caballero. Ustedes no me han mandado estrellitas hoy. Y este programa está bueno. En fin, a ver, energía dice ahí, y ya vos, Bailú, ni Chango. Ese es mi ahijado, Bailú. Yo le dice Chango. Bendiciones, mi corazón. Gracias por estar aquí apoyando a tu madrinita. Que Dios te bendiga y Chango. Dice energías Brumole, que fueron creadas por Olor Dumare, H, corazón y orichas, personas que nacieron de una mujer y logran en su camino religioso elevarse hasta alcanzar, ay mi vida, H para ti, con tus palabras científicas, porque tú eres doctor, eres médico y eres una persona muy profesional y yo con las mías, estamos hablando el mismo idioma, corazón, así mismo es. Logran evolucionar y alcanzan su nivel hasta donde tienen que llegar. Por eso es recomendable que todas las personas que hoy están viendo este video, que hoy están viendo este programa y estén metidos en drogas, en alcoholismo, en cosas negativas, es importante que ustedes lleguen a la sanación de su espíritu, de su materia, perdón, para que pueda su espíritu que vive dentro de ustedes evolucionar y puedan, el día que no estén ya en la tierra, que ese espíritu se eleve, pueda seguir reencarnando y buscando una claridad. Si la persona llega a morir en mala vida, en mala vibra, en cosas negativas, su espíritu no reencarna, se convierten en espíritus sin luz, se convierten en espíritus, energías que no evolucionan.